Buenos días. Ese niño que ha pasado por aquí es un ejemplo de cómo recibir a niños nuevos. Ha dicho: hola Tadeo, ¿eres el niño nuevo? Bienvenido, pasa. Muy bien. A veces los niños nos dan lecciones. Pues decía Juan Pablo que es el privilegio es realmente nuestro. Es un gozo poder estar aquí. Cuando comenzaba el culto pensaba en cómo puedes viajar kilómetros, moverte a otra ciudad y encontrar hermanos en un mismo sentir, con un mismo propósito, que buscamos glorificar a Dios como iglesia, que buscamos edificarnos unos a otros en la palabra del Señor y evangelizar este mundo. Y es como sentirse en casa. Y así también es como nos han hecho sentir desde que hemos llegado. Cuando María Ángeles me llamó y me dijo, bueno, la idea de que los jóvenes querían pues apoyarnos, estar orando por nosotros, para mí fue un privilegio, o sea, un gozo, ¿no? Porque algunos de ellos los conozco desde hace años, cuando eran más pequeños en los campamentos, y ver ese deseo, ¿no?, que tienen de servir y también de ser generosos y orar por otros hermanos o personas que se dedican a predicar la palabra. Y me sorprendió gratamente, ¿no?, de ver que no solo vuestros jóvenes están creciendo físicamente, sino que aquellos que son salvos están también creciendo espiritualmente. Y eso es el mayor gozo de una iglesia, ver una nueva generación que se levanta y que continúa con la labor del Evangelio. Y bueno, también el hecho de estar aquí ha sido un privilegio por cómo nos han recibido, tanto los jóvenes ayer, realmente más que enseñar, yo fui el que aprendí, muchos de ellos. Y también estar con Juan Pablo, con María Ángeles, y cómo nos han abierto su casa, pues ha sido de mucho ánimo. Y nos han tratado, pues mucho mejor de lo que merecemos realmente, así que muchas gracias. Y bueno, también quiero aprovecho y transmito los saludos de la iglesia allí en Murcia. Sois una iglesia que conocemos, no toda la gente os conoce evidentemente, pero sí que estamos orando por vosotros como iglesia, así que lo sepáis para que también vosotros podáis tenerlos en vuestras oraciones. Vamos a tener el estudio de la palabra. Y me gustaría que me acompañarais esta mañana a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 25. Si tienes tu Biblia ahí, por favor, puedes abrirla. Vamos a estar tratando estos versículos, este pasaje conocido para muchos de nosotros, pero que siempre necesitamos recordar, reflexionar y volver a mirar nuestro corazón y dónde está realmente. He titulado esta predicación ¿Cómo respondes a la palabra de Dios? ¿Cómo respondes a la palabra de Dios? El conocimiento que tenemos de una cosa determina la manera en la que actuamos y respondemos ante ella. Por ejemplo, no actúas de la misma manera si tienes en tu mano un cuchillo que si tienes un juguete, ¿no es así? Cuando tienes un cuchillo, entonces lo manejas con cuidado, no lo agarras de cualquier forma, no juegas con él porque sabes el peligro que conlleva. Y lo contrario le sucede a un bebé, como no conoce el peligro al que se enfrenta, puede utilizar de la misma manera un juguete que un cuchillo y es muy peligroso. Sin embargo, aunque solemos actuar en base a lo que conocemos, muchas veces no es así, muchas veces no lo hacemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Por ejemplo, sabemos que tenemos que hacer ejercicio, ¿verdad? Pero nos cuesta hacerlo. Sabemos que tenemos que solucionar ciertos asuntos, pero pasa el tiempo y no lo solucionamos. Y algo así me pasó, mejor dicho, hace unos meses. Estaba comiendo con unos hermanos, había visitado una iglesia, y estaba comiendo con los hermanos en su casa. Y de repente comencé a sentirme un poco aturdido. Y empecé como, no a marearme, pero sí como a escuchar que no entendía las voces que me hablaban.
no estaba teniendo ninguna visión, pero sí que estaba un poco aturdido. Al poco tiempo noto como que se me duerme el brazo izquierdo. Y yo empiezo así a notarme, a moverme la mano. Y mi esposa, que es mucho más sabia que yo, me dice: Ismael, tenemos que ir al hospital. Tenemos que ir. Esto todo apunta a que puede ser un ictus. Digo, ¿qué dices? No puede ser. Digo, si yo soy joven. Digo, ¿qué va? Eso es que estoy cansado. He estado predicando esta mañana, necesito descansar. Ponme un café, le dije a los anfitriones. No hice caso a lo que mi mujer me dijo, aunque ella sabía mucho más que yo, porque conoce sobre estos temas, y realmente hice lo que yo pensé que era mejor. La cuestión es que luego, cuando llegamos a casa, me dijo: no, tenemos que ir al hospital. Y fuimos al hospital y tras hacerme pruebas me detectaron un microictus, un pequeño tapón que me había sucedido en el cerebro, que gracias a Dios hasta la fecha no he tenido secuelas. El punto es que yo sabía o recibí información de lo que tenía que hacer y sabía lo que tenía que hacer, sin embargo no lo hice. Dejé llevarme por mi propia percepción, por lo que yo creo que es correcto, aunque mi mujer estaba en lo correcto. Mi problema no fue el conocimiento, sino la respuesta a eso. ¿Cómo fue mi respuesta? ¿Qué quiero comunicar con esto? Lo mismo nos puede pasar con la palabra de Dios. Sabemos que lo que la palabra de Dios es, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es inspirada, es inerrante, es infalible, es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro. Sabemos que es realmente el medio a través del cual el Espíritu Santo obra para hacernos crecer a la imagen de Cristo. Sabemos el valor que tiene la palabra y el valor que tiene que tener en nuestras vidas. Sabemos que podemos confiar plenamente en ella. Sin embargo, muchas veces nuestra respuesta a la palabra no se corresponde con lo que sabemos y conocemos que es y hace. Podemos escucharla, podemos conocerla, podemos incluso admirarla y hablar muy bien de ella, y aún así no obedecerla. Ese es el peligro. Y de eso precisamente nos advierte la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25. Lo que vamos a estudiar hoy es cuál es la respuesta de un creyente verdadero a la palabra de Dios. ¿Cómo debe responder? ¿Y cuál va a ser nuestra lucha para que esa sea nuestra respuesta? En este contexto específicamente, ¿cómo debe responder el creyente cuando escucha la predicación de la palabra de Dios? Y vamos a ver dos respuestas esenciales del creyente a la palabra de Dios. Dos respuestas. Fíjate lo que dice ahí el texto. Versículo 19 del capítulo 1 de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Permitidme tener una breve oración para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Oh Señor, nos encomendamos a ti, al único que tiene poder, el único que puede hacer que tu palabra no caiga en saco roto. Señor, oramos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que podamos escuchar tu palabra, podamos ser humildes y recibirla con mansedumbre y podamos responder a ella en obediencia. Oramos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús.
¿Cuál es la primera respuesta del creyente a la palabra de Dios? La vemos en los versículos 19 al 21. Y es que recibe la palabra con humildad. Recibe la palabra con humildad. ¿Cómo es tu actitud ante la palabra? El creyente verdadero responde recibiendo la palabra. Quiere la palabra. Fíjate en este mandato central, lo vemos en el versículo 21. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahora fijaros, porque el versículo 19 nos muestra de dónde venimos. Dice, por esto, mis amados hermanos. Por esto se refiere a lo que viene diciendo anteriormente, al versículo 18. ¿Y qué encontramos ahí? Él está hablando de que la palabra es el medio a través del cual hemos nacido de nuevo los creyentes. Hemos sido renacidos. Fíjate ahí, Él, de su voluntad, versículo 18, Dios de su voluntad nos hizo nacer, el nuevo nacimiento. ¿Cómo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, obra por medio de la palabra de Dios para hacer nacer de nuevo al incrédulo que le rechaza. Dios en su voluntad obra para que esto suceda. Por tanto, lo que va a decir a continuación es para todos aquellos que han nacido de nuevo. Todos los creyentes, de hecho por eso le llama hermanos. Amados hermanos. Así que si tú estás aquí en esta mañana y tú eres creyente, tú crees, eres un seguidor de Jesús, esas palabras son para ti. Tú has recibido el Evangelio, has creído en el Evangelio, has nacido de nuevo por la palabra de verdad. Y esa misma palabra que te ha hecho nacer, ahora es la misma palabra que te va a transformar. La vida cristiana, el Evangelio abarca toda la vida cristiana. El Evangelio no es solo para el momento de mi conversión. El Evangelio es la base de todo. La palabra de Dios es la base para todo. Es lo que nos hace nacer y es lo que nos hace crecer. Necesitamos la palabra de Dios. Por eso ahora dice que recibamos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos salvó, entonces debemos responder a la palabra de Dios. Esa es la lógica de Santiago. De hecho, es la tónica de toda la epístola. La epístola de Santiago siempre decimos que es muy práctica, ¿verdad? Es una epístola práctica, nos habla de la vida cotidiana y de cómo debemos responder a las diferentes situaciones de la vida, pero realmente lo que hace Santiago es dar pruebas de lo que es una fe genuina. Cuando vamos a Santiago capítulo 2, todos conocemos ese pasaje que dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras. Si tu fe no produce obras, es que realmente no hay una fe. Y toda la epístola realmente es dando pruebas de cómo se evidencia esa obra. ¿Cuáles son esas obras? Esas obras se muestran en cómo perseveras en el sufrimiento, capítulo 1. Esas obras se muestran en cómo respondes a las tentaciones. Esas obras se muestran en cómo amas a tus hermanos y no haces acepción de personas, no haces distinción. Esas obras se muestran en cómo utilizas tu lengua, en cómo hablas, en cómo te relacionas con los demás, capítulo 3. Esas obras se muestran en tu humildad, se muestran en tu dependencia de Dios y en que en cada situación dices, si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿No es así? Eso es una muestra de dependencia de Dios. Ahora, igual es nuestro pasaje. La fe genuina se muestra en cómo respondes a la palabra de Dios. Y en primer lugar, si la recibes con mansedumbre, la recibes con humildad. Ahora, ¿qué es recibir con humildad la palabra de Dios? El texto nos va a mostrar, para aclararlo, 5 actitudes que debemos cultivar para poder recibir la palabra de Dios con humildad. Aunque estas se manifiestan de diversas maneras, todas ellas tienen que ver con nuestro corazón, con la motivación, lo que nos mueve para recibir la palabra. Y fijaros, la primera actitud la vemos en el versículo 19 y es un corazón dispuesto. Fíjate lo que dice ahí.
todo hombre sea pronto para oír. Muchas veces usamos este texto para atacar a las personas habladoras. Y sí que es verdad que debemos escuchar más que hablar, esto es una verdad. Pero ese pasaje está hablando de nuestra respuesta a la palabra de Dios. Por lo tanto, se refiere a ser prontos para oír la palabra de Dios. Ser pronto para oír no quiere decir que tienes que escuchar lo más rápido posible o ser el primero en escuchar algo. Pronto quiere decir estar atento, estar dispuesto, estar listo, preparado para recibir la palabra de Dios. Y no está hablando de una actitud externa, sino de una motivación interna. ¿Recordáis la historia del pueblo de Israel? Cuando se hace esta restauración de la nación y vuelven para reconstruir el templo, los muros, y luego Esdras va y hace una restauración espiritual. ¿Y recordáis lo que sucede ahí? En el momento que Esdras se pone delante del pueblo, todo el pueblo, miles de personas en la plaza, y todas dispuestas a escuchar, y en el momento en el que Esdras abre la ley, dice el texto que todo el mundo cayó y que abrieron sus oídos porque querían escuchar lo que la palabra de Dios decía. Esa es la idea de ser pronto para oír, tener una disposición para escuchar lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que sucedió? 6 horas estuvo, que sepamos, leyendo la ley. Y cuando el pueblo está dispuesto a escuchar la ley, recibe la ley y responden a la ley. Y adoran a Dios, y ofrecen sacrificios, y se arrepienten, y lloran, porque saben que son pecadores. Pero se vuelven al Señor y comienzan a vivir como a Él le agrada. Eso es ser pronto para oír, un corazón dispuesto. En segundo lugar, vemos un corazón reverente. Fíjate, versículo 19, segunda parte. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Fíjate, aquí Santiago está estableciendo una progresión. Está diciendo, escucha más y habla menos. ¿Cuál es la idea aquí? Es la actitud a la hora de recibir la palabra de Dios. Tardo para hablar quiere decir tener una actitud de no ir a la palabra por encima de ella. No ir a la palabra para imponer tus ideas. No ir a la palabra para poner tus opiniones personales, tu cultura, tu mochila, tu tradición, tus gustos, tus pensamientos. Tanto al escucharla como al comunicarla. De las dos maneras. Es ser conscientes de que nos acercamos a una autoridad superior a nosotros. Y debemos acudir con toda la reverencia. No decirle lo que queremos que diga, sino a ponernos por debajo y a escuchar lo que realmente dice para hacerlo. Eso es ser tardo para hablar. Venimos a escuchar la palabra, y cuando vamos a la palabra, a estudiar la palabra, no vamos para hablar a la palabra, vamos para que la palabra nos hable a nosotros. Hermanos, muchas veces vamos a la palabra con nuestras ideas. Somos prontos para hablar, pero tenemos que ser reverentes. Cuidado a dónde nos acercamos. Nos acercamos a la palabra santa de Dios, a lo que Dios ha revelado, a su voluntad para nuestras vidas. Así que cuidado con tratar la palabra de cualquier manera, con pensar que puedo sacar un texto de contexto y decir lo que yo quiero que diga para mis intereses. Esto no es así. Dios no funciona así. Dios nos amolda las ideas humanas. Nosotros nos tenemos que amoldar lo que Dios dice. ¿Recordáis la historia de Samuel ahí en el capítulo 1? Samuel se fue a servir, perdón, creo que es el capítulo 4, no lo tengo aquí apuntado, pero Samuel estaba sirviendo en el templo y estaba durmiendo cuando Dios lo llamó con una voz audible, y él no sabía quién era. Y recordáis que él va a Elí y le dice, oye, ¿por qué me llamas, Elí? Dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y así hasta 3 veces. Y ya la última vez Elí le dice, mira, acuéstate, y porque es Dios quien te llama.
Y si Él te vuelve a hablar, respóndele, porque Él te va a hablar. Y eso es lo que hizo Samuel. Se acostó de nuevo y cuando escuchó Samuel, ¿qué dijo Samuel? Samuel no dijo, Señor, escucha, que tu siervo habla. Samuel dijo, Señor, habla, que tu siervo escuche. Eso es una actitud reverente a la palabra de Dios. Acudo para ver lo que la palabra de Dios dice y para someterme a ella. Y cuando escucho la palabra de Dios, examino lo que se está diciendo para ver si es lo que Dios dice. Y si es lo que Dios dice, entonces me coloco por debajo y digo, sí y amén. Esto es lo que dice Dios. Esa es una actitud tardo para hablar, un corazón reverente. En tercer lugar, debemos cultivar un corazón dócil. Fíjate el versículo 19 al final. Tardo para airarse, y versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Airarse no se refiere a un arranque explosivo de temperamento. Es más bien un resentimiento interior y profundo que se agita y arde, muchas veces sin que nadie lo vea. En este contexto es responder con indignación ante la verdad de la palabra de Dios cuando ésta nos confronta y no es como nosotros pensamos. Cuando confronta nuestro pecado, cuando confronta nuestras convicciones o lo que nosotros pensamos, entonces rápidamente ponemos una barrera y reaccionamos con ira. Esa disposición hostil y orgullosa es muy peligrosa porque impide que la palabra de Dios cale en nuestros corazones y nos haga crecer. Es una actitud de orgullo, de soberbia. Nadie me puede enseñar, nadie me puede decir qué tengo que hacer. Es lo contrario a acudir con humildad. Y esta es la idea cuando dice aquí que la ira no puede obrar la justicia de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, no logra hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios, porque se opone frontalmente. No puedes obedecer y hacer lo que agrada a Dios porque tu corazón se opone a lo que Dios dice cuando choca con lo que tú piensas. Pero no es así como debemos acudir a la palabra de Dios. Debemos acudir con un corazón dócil. Señor, no quiero imponer mi orgullo, no quiero poner una barrera a tu palabra. Hermanos, tener un corazón orgulloso es una actitud necia. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. No hace caso a Dios y contra Dios irrita su corazón. Hay muchas maneras en las que no cultivamos un espíritu y un corazón dócil. Cuando escuchamos la palabra y solo escuchamos lo que nos gusta oír o lo que nos apetece oír. Clasificamos, nos convertimos en dueños de la palabra. Clasificamos lo que nos interesa y lo que no. Lo que creemos que es útil y lo que no. Lo que nos divierte y lo que nos aburre. Y vamos haciendo una criba en base a nuestros gustos personales. Estamos rechazando la palabra de Dios. Hermanos, rechazamos la palabra de Dios cuando no nos gusta escuchar lo que la palabra de Dios dice, pero sí nos gusta escuchar predicaciones halagüeñas. Un tipo de predicación que no habla de la palabra. Es un tipo de predicación que te emociona, que busca atraerte, que busca ponerte la piel de gallina, que solo trae emocionalismo, pero que no sirve para nada, no te ayuda a luchar contra los apetitos de la carne, no te ayuda a crecer, no hace la obra en tu vida, porque no es la palabra de Dios, son palabras de hombres. Y muchas veces nos exponemos más de lo que creemos a este tipo de predicaciones. Predicaciones que te cuentan una historia, que te hacen sentir bien, que te dicen que eres importante, que tú vales mucho, y no te hablan del Evangelio. Y no te dicen que eres pecador y que necesitas a Cristo. Un evangelio a medias, un evangelio enfocado en los beneficios, un evangelio enfocado en la vida de ahora, que te trae riqueza, que te trae prosperidad, y la gente viene a Cristo por el pan que perece y no por lo que a vida eterna permanece.
Como en los tiempos de Jesús. Sucede hoy lo mismo. Lo que pasa es que lo que prima es la ignorancia. Como no lo sabemos, a veces nos podemos exponer. Y debemos ser muy cuidadosos. Porque no cultivamos un espíritu dócil a la palabra de Dios. Al final acabamos rechazando la palabra de Dios. No nos gusta oírla. Y preferimos escuchar historias. Y tenemos comezón de oír. Hermanos, en cuarto lugar, un corazón limpio. Versículo 21. Un corazón limpio, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice el texto ahí. El pecado nos hace estar sordos ante la palabra. Cuando hay pecado en nuestra vida, de diversa índole, queremos ocultarlo. Cuando la palabra expone nuestro pecado, la rechazamos. Esta palabra, desechando, se usaba para referirse a cuando te quitas la ropa sucia. En otros lugares se traduce como despojarse. La imagen es literalmente quitarse la ropa contaminada antes de poder recibir la palabra de Dios. Esta ropa se describe como inmundicia, abundancia de malicia. Ahora, ¿qué es esto? Toda inmundicia es todo aquello que pertenece al mundo y está en contraposición a lo que Dios quiere. Ahora, toda abundancia de malicia es cualquier actitud contra el estándar del bien establecido por Dios. Aquí apunta más a la intención de nuestro corazón. Se refiere en especial a aquellos pecados ocultos que hemos aceptado y conviven con nosotros, que son parte de nuestra vida y ya ni siquiera nos acusan. Cuando decidimos vivir así, no podemos recibir la palabra. Fíjate lo que dice el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá acercarse a su presencia? ¿Quién podrá tener una relación con Él? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice el pasaje. ¿Quién puede estar ahí? El limpio de manos y puro de corazón. No puedes tener una relación con Dios, no puedes recibir su palabra cuando hay pecado en tu vida. El pecado es un estorbo, por eso dice desechar toda la inmundicia y malicia. Mirad lo que dijo David en el Salmo 32, 3. Estaba hablando de su pecado y la mayoría piensan que este salmo se está refiriendo también al pecado que cometió con Betsabé. Y dice ahí el Salmo 32, 3. Mientras callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Cuando ocultó su pecado, envejecieron sus huesos. No crecía, no alababa al Señor, no le glorificaba, no tenía una relación con Él. Pero después, cuando es perdonado, en el versículo 11, ¿cuál fue su respuesta? Dice, alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Ves el cambio? Cuando tu pecado es confesado, cuando acudes al Señor y le pides perdón y restauras tu relación con Él, de amargura a gozo, de tristeza a alegría, de silencio a alabanza, de derrota a júbilo. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos impide recibir la palabra. Si tú estás cargando en esta mañana con un pecado que te impide recibir la palabra, ven al Señor. Ven a Él. Él ya te perdonó en la cruz y va a seguir haciéndolo. Confiesa tu pecado y Él devolverá el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación. Hermanos, no demos cabida al pecado. No le abramos la puerta y convivamos con Él. El pecado nos destruye de muchas maneras y una de ellas es que nos impide recibir la palabra de Dios. En último lugar, un corazón manso. Fíjate ahí, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esta palabra mansedumbre denota una disposición de espíritu en la que aceptamos lo que Dios dice. Lo que Dios dice es bueno porque Él es bueno.
y no lo discutimos ni lo resistimos. Es la idea de un corazón que no pelea ni se enfrenta a la palabra de Dios, sino que la recibe como lo que es y sabe que la necesita. Quizá el ejemplo lo vemos en Tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, versículo 13. Pablo habla de los tesalonicenses, y cómo ellos recibieron la palabra de Dios. Y dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué oísteis de nosotros? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La recibieron, la aceptaron, se colocaron por debajo de ella para recibir su enseñanza. Ahora, no es la idea de aceptar todo lo que otra persona te diga, no es esa idea, sino hacer como hacía la iglesia de Berea. Recibían la palabra, escudriñaban para ver si lo que decía ese hombre era lo que decía la palabra, y si ese hombre decía lo que la palabra decía, entonces la recibían con un corazón más. Esa debe ser nuestra disposición, nuestro corazón. No es tanto someternos a lo que un hombre nos diga o una persona nos diga, sino ver si lo que esa persona está diciendo es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces la recibimos. Nuestra última autoridad es siempre la palabra. Hermanos, debemos recibir la palabra, porque ahí dice el texto que está implantada. Implantada. Y además dice que tiene poder para salvar. Fíjate ahí esta palabra implantada, ahí en el texto. Es la idea literalmente de sembrar una semilla en la tierra y que produce fruto. Si tú siembras la palabra, como tú eres un buen terreno, la buena tierra donde ya ha germinado la palabra, donde has nacido de nuevo, entonces la palabra va a dar fruto. Esa es la idea aquí, la palabra ya está implantada, eres una buena tierra. Procuremos que esa tierra dé fruto. No la dejemos que salgan los espinos o que salga toda la roza y que nos consuma. ¡No! Vayamos a la palabra para que nosotros, que somos esa buena tierra, produzca buen fruto. Asegurémonos de ser buen terreno que produce fruto. Hermanos, esta es la primera respuesta del creyente a la palabra de Dios. La recibe con un corazón dispuesto, un corazón reverente, un corazón dócil, un corazón limpio y un corazón más. Y ese debe ser nuestro deseo, porque sabemos lo que la palabra de Dios es y sabemos lo que la palabra de Dios hace cuando nos exponemos a ella. Pero también debemos ser conscientes de algo, hermanos. Tenemos que ser conscientes de que todavía luchamos con nuestra carne. Nuestra carne no quiere recibir la palabra de Dios. Nuestra tendencia va a ser más bien a, naturalmente, prestar atención a muchas otras cosas que nos rodean, a perder el tiempo en lo trivial, que no es malo en sí mismo, que no es pecaminoso, pero que ocupa todo el tiempo de nuestro día y nos impide recibir la palabra de Dios. Nuestra tendencia, nuestra carne, quiere cosas triviales, quiere ociosidad, quiere prestar atención quizá a la política, quizá a los deportes, quizá a la salsa rosa, las modas, las pantallas, las redes sociales, tantas cosas que ocupan el lugar de la palabra de Dios y que no nos dejan recibirla. Pero tú, hermano, hermana, tú eres un creyente. Tú has sido llamado de este mundo. Has sido llamado por la palabra de verdad. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Y sí, ves lo que hace este mundo, ves cómo vive este mundo, y de alguna manera conoces lo que el mundo hace. Pero tu corazón no está en cómo este mundo vive y a lo que este mundo dedica su tiempo. Tu corazón está en recibir la palabra de Dios. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero que tú me hables, yo quiero recibir, yo quiero crecer para tu gloria. No me importa tanto lo que el mundo haga, lo que el mundo diga. Me importa lo que tú dices y lo que tú quieres de mi vida. ¿Ese es tu deseo? ¿Eso es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que verdaderamente amas? ¿Amas a Cristo realmente?
Es lo más supremo de tu vida. Es lo que tiene más valor de tal manera que todo lo demás es basura. No te apoyas en ti mismo, en tus propias obras, en tu propia justicia. No buscas tu satisfacción en todo lo que este mundo te ofrece. Eso es amar a Cristo. Cuando todo lo demás está ahí, pero no atrae tu atención. No es donde está tu corazón. Tu corazón está en Cristo y su palabra, y en recibirlo. Hermanos, pidamos al Espíritu de Dios, porque en nuestras fuerzas es imposible. Nuestra carne quiere lo contrario al Espíritu. Oremos para que en el poder del Espíritu recibamos la palabra de Dios. Oremos como dijo el salmista, que dice: Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina mi corazón, Salmo 119. Señor, dame deseo, dame una disposición real de escuchar tu palabra. ¿Es esa tu actitud cuando la palabra se lee? ¿Es tu actitud cuando la palabra se predica, cuando la palabra se abre, o en cualquier contexto o lugar donde la palabra es expuesta? Desde que tenemos hijos, hay algo que les enseñamos desde muy pequeñitos, porque, bueno, sí, tienen que aprender a obedecer, pero también para librarlos de muchos problemas. Y es que cuando nosotros decimos su nombre, de una manera clara, ellos se tienen que quedar quietos. De tal manera que si van a tocar, el bebé va a tocar el horno, decimos su nombre y se quedan quietos. O si estamos en la calle y van a cruzar, decimos su nombre y se quedan quietos. No tenemos 8 brazos para sujetarlos a todos. Ellos tienen que saber esto. Y esto les libra de muchos problemas. Ahora, ¿qué pasaría si no hicieran caso? ¿Qué pasaría si en lugar de escuchar una voz más sabia, con más conocimiento que ellos, decidieran seguir su propia opinión, su propia percepción de la vida, su propio conocimiento de lo que saben? Pues todos sabríamos que no sería nada bueno. Prestar atención y obedecer es crucial. ¿Y qué quiero decir con este ejemplo? Cuando la palabra de Dios se abre, Dios está hablando para nuestro bien. Y a veces actuamos como niños espirituales. Nuestra mente está en tantas cosas que llegamos a la iglesia o en nuestra casa vamos a leer la palabra de Dios y no podemos ni concentrarnos, porque nuestra mente está en todo lo que nos rodea. Y no escuchamos lo que Dios dice. Y seguimos nuestra propia opinión. Me pasa a mí con mi esposa. Mi esposa me regaña muchas veces. Me la estoy mirando a la cara, pero yo estoy pensando en otras cosas. No sé si te pasa a ti, quizás soy el único. Pero ella me conoce y solo con mirarme a los ojos sabe que no la estoy escuchando. ¿Cuál es el punto? A veces estamos aquí en la iglesia y estamos mirando, pero no estamos escuchando. Nuestra mente no está en la palabra de Dios. Tu mente quizás está pensando en lo que vas a hacer después, o en los problemas que te rodean, o en tu negocio, o en tu familia, o si la comida va a estar buena ahora después. Tenemos que quitar todo eso y pedirle al Señor que tengamos su corazón dispuesto. Señor, quiero recibir tu palabra. Esa es la primera respuesta de un creyente verdadero a la palabra de Dios. Pero hay una segunda respuesta que vemos en este pasaje, y es que practica la palabra con perseverancia. Practica la palabra con perseverancia. Dice el texto en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos versículos nos van a presentar una segunda advertencia, porque puede ser que tengamos un buen corazón para recibir la palabra. Puede ser que queramos recibir la palabra y digamos: Señor, háblame hoy, y vengamos con atención para escuchar la palabra. Pero puede ser que salgamos a escuchar la palabra y no busquemos vivirla en nuestras vidas.
Esto es un problema igual o peor que el anterior. El apóstol nos llama a ser hacedores y no solo oidores. Hay que ir al segundo paso. Este verbo ser se traduciría más literalmente como ser continuamente hacedores. Es algo continuo. Es algo que debe ser el día a día en nuestra vida. Además, no es la idea de hacer, es la idea de ser hacedor. Es diferente. Ser hacedor involucra a toda la persona, a todo su ser. Por ejemplo, para que lo entendamos, no es lo mismo hacer algunas reparaciones en tu casa que ser un constructor, ¿no es así? No es lo mismo hacer un diseño con Canva o con la IA que ser un diseñador. No es lo mismo. No es lo mismo dar un masaje a alguien que ser fisioterapeuta. Y esa es la idea. El cristiano es hacedor de la palabra, subrayando lo que es y no lo que hace. El creyente es llamado a ser un hacedor en lugar de ser un oidor. Dice ahí el texto, y con oidor se refiere a las personas que acudían a los teatros. Se sentaban, pagaban y escuchaban. Escuchaban al orador, escuchaban la actuación, y cuando terminaba la actuación, habían disfrutado de lo que hacían, se iban, pero no tenían ninguna responsabilidad con respecto a lo que habían escuchado. Lo único que tenían que hacer era pagar la entrada y aplaudir, como mucho. Pero no había ninguna responsabilidad ante lo que escuchabas. Eso es ser un oidor. Y a veces la iglesia está llena de oidores. Como si fuera un teatro o un espectáculo. Acudes para escuchar, pero luego como si no hubiera ninguna responsabilidad para con lo que he escuchado. Ese es el error. Eso es lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. No debemos ser oidores, sino hacedores. Queremos hacer, obrar, ser hacedores. ¿Cuál es el problema de ser solo oidores? Es un problema muy grave. Dice el texto que te engañas a ti mismo. Engañarse a uno mismo. Porque ya es malo no ser creyente, pero es peor no serlo y pensar que lo eres. Si tu respuesta a la palabra es solo ser un oidor, entonces debemos examinar nuestro corazón, ponernos a cuentas delante de Dios, confesar nuestro pecado, pedir perdón, rogar que el Señor nos dé amor por su palabra, que nos dé celo por conocer su voluntad y obedecerle. No juegues con algo tan serio. No juegues con la salvación de tu alma. O eres un hacedor o no eres nada. Esa es la idea. O eres un hacedor de la palabra o tu fe no es genuina. Por si acaso hay alguna duda, el apóstol en los versículos 23 y 24 nos muestra un ejemplo. Presenta a un hombre que se mira a un espejo y luego sale de su casa y se olvida cómo es. Dice ahí el versículo 24, 23 y 24. Dice ahí, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pensar en este momento, vayamos a este momento de la historia. Ellos no tenían móviles con cámaras donde mirarse al espejo. No podían echarse fotos. No había baños públicos con espejos públicos donde mirarse en un momento puntual. Solo los más ricos podían disponer de algunos de ellos. Había algunos espejos de mano con poca nitidez que solo algunos, los más ricos podían tener en algunas casas. La idea que está diciendo es de un hombre que mira atentamente, que se mira atentamente a sí mismo. No es la idea de como hacemos la mayoría de hombres, que hacemos así en el espejo y nos damos la vuelta, ¿no? No, te quedas mirándote, te quedas ahí prestando atención a tu rostro, examinas tu rostro, pero luego te vas y no te acuerdas ni de cómo es tu rostro. De tal manera que puedes ver tu foto en algún lugar y no sabes que eres tú. Esa es la idea de ser olvidadizo, de no recordar, de ser solo un oidor que no toma responsabilidad de lo que escucha.
Imagina esto, ¿no? Que te levantas por la mañana y sabemos todos cómo nos levantamos por la mañana, ¿no? No nos gustaría que muchos nos vieran, pero imagina que te miras al espejo, te ves atentamente, lo miras todos los defectos que hay, pero en lugar de tomar conciencia y actuar en consecuencia, te olvidas como si no pasara nada y sales. Espero que no hayas hecho eso esta mañana. Pero esta es la idea que intenta expresar el apóstol. Es una persona que escucha la palabra, ve lo que la palabra está diciendo, está delante de la palabra con sus propios ojos como en un espejo, se está viendo a sí mismo, está viendo su pecado, está viendo lo que tiene que dejar, está viendo lo que tiene que seguir, está viendo lo que tiene que cambiar. Está mirando la gracia de Dios, está escuchando del Evangelio, entiende la muerte de Cristo en la cruz, entiende la resurrección de Cristo, entiende que Cristo va a volver, entiende muchas cosas porque mira atentamente la palabra de Dios. Pero luego sale y como si nada hubiera pasado. Vive como si no fuera con Él. Por otro lado, el versículo 25 nos muestra cómo es un hacedor de la palabra y cuál es su recompensa. Fíjate ahí, por un lado, el hacedor de la palabra dice, mira atentamente. Hace lo mismo que el que se considera un espejo. Mira atentamente la palabra de Dios, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la examina para descubrir su significado, para entender lo que Dios dice, y entonces dice que persevera en ella, persevera siendo hacedor de la obra. No es un simple ejercicio de curiosidad, no va a la palabra para simplemente saber lo que dice, no, es un deseo de conocer lo que el Señor dice para obedecerlo continuamente. Fíjate ahí en el versículo, el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ahora fíjate cómo describe aquí el apóstol a la palabra de Dios. Es interesante, dice ahí el texto, la perfecta ley, la ley de la libertad. Con perfecta ley está apuntando a lo que la Biblia es, a lo que la palabra de Dios es. Es infalible, es suficiente, es clara, de tal manera que cuando tú vas y te miras atentamente, puedes entender por la iluminación del Espíritu Santo lo que ella dice. Es una palabra clara, es perfecta. Además, no solo es ley perfecta, sino que es también, según dice el texto, la de la libertad, la ley de la libertad. Y esto enfatiza que no es una ley que se obedece por temor, o una ley que se obedece por el simple sentido del deber, sino que es una ley que libra a los creyentes de la esclavitud del pecado y los hace libres para una correcta obediencia. Es súper importante esto, porque esta simple palabra está diciendo la razón por la que obedecemos. No obedecemos a Dios, no vamos a la palabra para obedecerla para conseguir el favor de Dios. No es para conseguir la libertad. No es para que Dios, si obedecemos y hacemos buenas obras y nos portamos bien y somos buenas personas, entonces Dios nos libera por la obediencia que tenemos. No es una obediencia impuesta como una carga, como algo negativo, algo que te produce temor, porque si no lo haces nunca vas a lograr lo que Dios te pide. No, es la ley de la libertad. Y eso es muy diferente, porque es una ley que está motivada por, la obediencia a esta ley está motivada por la gratitud, por el amor, por lo que Dios ya ha hecho por ti, porque Dios ya te ha libertado del pecado y de la muerte, porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados y Él te ha resucitado, te ha dado nueva vida, porque eras esclavo del pecado, eres libre para servir a Cristo con gozo, con amor, en gratitud a lo que Él ya ha hecho por ti. Esto es muy diferente. Esa es la obediencia que Dios quiere. No es una obediencia para alcanzar el favor de Dios, no es una obediencia por temor, es una obediencia por amor. Eso es lo que Dios quiere. Que practiquemos la palabra con perseverancia, sabiendo lo que somos
sabiendo que hemos sido liberados. No es la ley de la esclavitud, no es la ley como obedecían los religiosos, es la ley de Cristo. Es la ley que Cristo cumplió y a través de la cual somos libres para obedecerlo. Y lo hacemos porque queremos, porque el Espíritu nos da el deseo y porque buscamos agradar a Dios con nuestras vidas. Ahora, en último lugar, no solo mira atentamente, dice el texto, que persevera en ella. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú practicas y perseveras en practicar? No solo un día, sino cada día de tu vida. Dice, eres bienaventurado en lo que haces. Eres bienaventurado. Eres dichoso. Está describiendo la bendición que experimenta el creyente que escucha la palabra y la hace. Y estas palabras de Santiago nos hacen eco al Salmo capítulo 1 y a Josué capítulo 1. Fijaros ahí, el Salmo capítulo 1, versículo 3. Bueno, primero empieza en el capítulo 1 y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no se siente así de escarnecedores, etc. Y luego dice el versículo 3, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y noche. ¿Te das cuenta cómo no es una carga? ¿Te das cuenta cómo es un deleite? Es algo que tú anhelas, que tú amas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de deleitarte en la palabra de Dios? De recibir la palabra de Dios y practicarla. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el versículo 3, será como árbol plantado. En primer lugar, firmeza en tu vida. Estabilidad, firmeza. Árbol plantado junto a corrientes de aguas. Provisión. No te falta de nada. ¿Sabes cómo administrar tu vida conforme Dios quiere? Porque atiendes a la palabra de Dios y la obedeces. Dios te da de todo lo que necesitas. Firmeza, provisión. Dice el texto que da su fruto a su tiempo. Prosperidad. Prosperidad. No te falta de nada. Pero sobre todo, prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual no es ser más sabio que los demás. La prosperidad espiritual es crecimiento en madurez, en conformidad a Cristo, de tal manera que tu carácter es más como Él y menos como tú mismo. De tal manera que todas tus relaciones cambian. Cómo te relacionas en tu matrimonio, cómo te relacionas en tu trabajo, cómo te relacionas con tus hijos, cómo te relacionas con tus padres, cómo te relacionas con el mundo. Prosperidad espiritual. Dice el texto también, y su hoja no cae. Protección. Dios te da su protección. Si tú estás en la palabra, si tú estás creciendo. ¿De cuántas cosas te puedes librar cuando sigues los principios de la palabra de Dios? ¿De cuántos problemas te vas a librar cuando sigues lo que Dios dice? ¿Y a cuántos problemas te van a venir por seguir tus opiniones? Por no seguir lo que la palabra dice, por no escuchar el consejo de otros. Cuidado. La bendición es protección, porque obedeces lo que Dios dice. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Bendición. Dios te va a hacer prosperar en lo que haces. Ahora no es el punto de que pongas tu corazón en la bendición. Fíjate el Salmo. El Salmo está poniendo el corazón en la bendición. Está poniendo el corazón en la palabra, en Dios, en lo que Dios dice. Mi corazón está en Dios y cuando mi corazón está en Dios hay bendición. Pero no hago de la bendición un ídolo, como algunos predican. No hago de lo que Dios me da mi satisfacción. No pongo lo que Dios provee como lo primero, sino que pongo a Dios en su lugar y Dios da todo lo demás. Esa es la bienaventuranza de ser un hacedor, cuando nuestro corazón está en obedecer la palabra y sabemos que hay bendición en ella. Fíjate lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está hablando bajo el antiguo pacto, bajo el pacto de la ley. Pero la idea es la misma. La idea es que la bendición está cuando escuchamos
y recibimos y obedecemos la palabra de Dios. Aquí quizá le está prometiendo bendición material, fruto del pacto en el que están, pero a nosotros se nos ofrece toda bendición espiritual, que ya tenemos, pero que tenemos que disfrutar a medida que obedecemos la palabra de Dios. Hermanos, no hay mayor bendición que vivir bajo el paraguas de la palabra de Dios. Para tu estabilidad espiritual, para tus decisiones, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu trabajo. Cuando tu vida está siendo moldeada por la obediencia a la palabra, entonces encuentras la mayor plenitud de vida que puedes experimentar aquí en la tierra. Podemos decir que estarás lo más cerca del cielo que puedas estar. Estarás lo más cerca de Dios que puedas estar. Cuando hacer lo que Dios quiere es tu devoción. Sí, hay pecado y todavía estamos muy lejos, pero estaremos lo más cerca que podemos estar. Pero también, por otro lado, no hay peor estado que estar cerca de Dios, pero estar sin Dios. Vivir escuchando la palabra, pero desobedeciendo la palabra, como si fuera para otros. No hay peor situación que engañarse a uno mismo. Y Dios es claro. Si tú no escuchas la palabra, si tú no obedeces la palabra, entonces es que nunca la palabra fue implantada. Es que nunca fuiste salvo. Si tu vida se limita a quizá venir aquí los domingos, que es necesario y Dios lo manda, si solo se limita a participar en una actividad religiosa, disfrutar de cierto compañerismo, pero salir de aquí y vivir sin buscar cada día ser más como Cristo, mortificando tu pecado, vistiéndote de Cristo, tratando de obedecer su palabra con todo tu corazón. Si no es esta tu motivación, entonces estás en un verdadero peligro. Jesús habló de esto en Mateo 7:26. Nos habla de que es necia la persona que escucha y no obedece. Fíjate ahí, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y cuál es la consecuencia? Fue grande su ruina. El Señor es claro. Cuando no obedecemos su palabra, la ruina está asegurada. Y justo unos versículos antes, Jesús mismo está diciendo ahí en el Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, yo iba al culto, Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo incluso servía, yo me sentía bien en ese círculo, yo un día hice una oración. Apártate de mí. Apártate de mí. Nunca te conocí. No es que te conocí y te dejé de conocer. Cuidado, no. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Si tu vida no está moldeándose a la palabra de Dios, entonces debes preguntarte: Señor, si yo no quiero escuchar tu palabra y obedecerla, ¿para qué quiero ir al cielo? ¿Para qué quieres ir al cielo? Para estar con Dios. Si allí vas a estar cumpliendo su voluntad y aquí no quieres hacerlo, ¿qué sentido tiene? No querrás ir al cielo a disfrutar de Dios si no quieres ahora vivir con Dios y obedeciendo a Dios. En los años 60 se hizo un experimento muy famoso que quizá habéis visto en algún vídeo. Se hizo en la Universidad de Stanford con niños pequeños. A cada niño se le ponía delante una golosina y el investigador les decía: puedes comértelo ahora o esperas 15 minutos y si no te lo comes te doy 2. Después dejaban al niño solo en la habitación y las reacciones eran muy curiosas. Algunos se lo comían inmediatamente, no podían esperar. Otros lo olían constantemente. Otros lo miraban fijamente, algunos intentaban distraerse para no comérselo, pero los que obedecían la instrucción y esperaban, y algunos lo hicieron, recibieron una recompensa mayor. ¿Cuál es el punto de esto? Sabéis que años después la investigación siguió la vida de esos niños
y cómo era su vida años después de este experimento. Descubrieron algo interesante. Los que habían aprendido a escuchar y seguir instrucciones tendían a tener más estabilidad en muchos aspectos de su vida. Eran personas mucho más estables y personas mucho más bendecidas. Y quizá ni siquiera eran creyentes, simplemente obedecían o escuchaban consejos, que ya es sabio. ¿Cuánto más si nuestras vidas se moldean a la palabra de Dios? ¿Cuánta mayor bendición recibiremos aquí en la tierra al saber que obedecemos la palabra de Dios? Hermanos, Dios es bueno con nosotros. ¿Sabes? Ya sería suficiente que ya nos ha dado la salvación que tenemos en Cristo. Nos ha dado una bendición tan grande de ser hijos de Dios. Ya sería suficiente. Y aunque esta vida fuese de sufrimiento y nos fuese todo fatal, y sufriéramos mucho y no experimentáramos ninguna de las bendiciones que Cristo ya nos ha dado en esta tierra y la disfrutáramos en la eternidad, sería más que suficiente. Porque Cristo te ha dado lo más grande. No hay cosa más grande que Dios te pueda dar que su propio Hijo. Imagínate que, y esto lo he contado algunas veces, pero imagínate que Dios decide poner en tu cuenta 1 millón de euros cada día de tu vida. Pero al final de tu vida acabas en un infierno. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener todos los tesoros del mundo, pero has perdido tu alma? Dice la parábola. ¿Qué sentido tiene? Imagínate que Dios te da un cuerpo con toda la salud que necesitas y que nunca envejezca, como Peter Pan. Pero el día que mueras, después de 1000 años de vida, vas al infierno durante toda la eternidad. Dios te ha dado lo mejor que te puede dar. No hay cosa más grande que Dios pueda darte a sí mismo. Dios ha muerto en la cruz por tus pecados. Dios te ha dado una nueva vida. Eso sería más que suficiente. Pero es que Dios es tan bueno que aún así te está diciendo: obedece mi palabra y te va a ir bien en esta vida. Obedece mi palabra y tendrás recompensa y tendrás bendición. Oh Señor, si ya con lo que tengo sería suficiente. Pero aún así, eres tan bueno que me das el aliento de vida, me das vida, me sostienes, me provees, me das todo lo que necesito. Fallo 1000 veces, me equivoco, peco y aún así eres bueno conmigo. Señor, ¿qué más necesito? Si ya lo tengo todo. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a amar la palabra, a obedecer la palabra por quién es Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo, y sabiendo que haciéndolo tenemos también bendición aquí en la tierra. Y no hacerlo es un peligro, porque nos expone al infierno. Hermanos, Dios nos da su palabra no para privarnos de algo bueno, sino porque Él sabe lo que es bueno. Él conoce lo que nos beneficia, lo que nos destruye, lo que produce verdadera vida. Hermanos, seamos hacedores y no tan solo oidores. La verdad es clara en esta mañana. Yo creo que la palabra de Dios es clara. La cuestión no es simplemente si escuchamos la palabra de Dios. La pregunta es ¿qué hacemos con ella? Podemos escucharla cada semana, podemos conocerla, podemos incluso admirarla, pero quedarnos ahí es ser engañados. Tenemos que ser transformados por ella. El creyente verdadero no solo escucha la palabra, la recibe con humildad y la practica con perseverancia. Y cuando esto ocurre, la vida cambia. No de manera perfecta, seguimos luchando con el pecado, seguimos en un mundo caído, con un cuerpo caído, pero cambia de manera real. La palabra empieza a moldear nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, y entonces experimentamos la bendición de Dios. Hermanos, la verdadera bendición no está en solo conocer más Biblia, sino en vivir conforme a la Biblia. Pregúntate a ti mismo, no mires a la izquierda ni a la derecha, ni siquiera a mí, pregúntate a ti mismo, ¿qué tipo de oyente soy? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Dónde está mi corazón? Reflexiona en tu corazón, pide perdón si es necesario. Dios está dispuesto a recibirte, a abrazarte como su hijo,
que eres. Hoy es un día para empezar de nuevo, si es necesario. Para ser restaurado y para empezar a escuchar y obedecer. Y obtener así la bendición de Dios. Pídele al Señor que incline tu corazón hacia su palabra. Y si no eres creyente, pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que te dé entendimiento para ver realmente la cruz, para ver lo que Jesús hizo, para entender que Él vino para pagar por tus pecados, que tú eres pecador, que tú mereces el infierno, que tú mereces ser condenado por lo que eres, pero que Cristo vino para ocupar tu lugar. Cristo vino para pagar por tus pecados. No puedes acudir en tus esfuerzos, no puedes acudir con lo que tú eres o tus obras. Necesitas acudir con tu pecado. Decirle: Señor, perdóname. Señor, quiero ser un hijo tuyo. Señor, creo en ti, me arrepiento de tus pecados y confío en ti como mi único y suficiente Salvador. Esa es una realidad en tu vida, si no eres creyente. Y si lo eres, que realmente podamos recibir la palabra con humildad y practicarla con perseverancia. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos porque siendo tú tan grande, tan maravilloso, tan incomprensible para nosotros y nosotros tan pequeños, has decidido revelarte a nosotros. Has decidido comunicarte en tu Hijo Jesucristo. Has decidido hablarnos y mostrarnos tu voluntad para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por revelarte en ella para que te podamos conocer. Oh, Señor, danos un espíritu humilde, un corazón dispuesto, manso, dócil, un corazón limpio para recibir tu palabra. Perdónanos por cuántas veces ponemos la mirada en otras cosas, tan triviales, sin importancia. Cuántas veces perdemos el tiempo, pero ayúdanos a recordar lo que somos. Somos llamados del mundo. Somos la iglesia para ser sal y luz en este mundo. Y no podemos ser sal y luz, Señor, si no obedecemos tu palabra. Oh, Señor, qué importante es esto. Que nuestro carácter sea transformado a la imagen de tu Hijo, para que podamos reflejar a este mundo realmente lo que tú eres capaz de hacer cuando tu palabra opera en las vidas de tus hijos. Ayúdanos, Señor, danos humildad, danos descanso también. Saber que no es una carga, no es algo que se nos impone, sino que es algo que anhelamos y deseamos, y es algo que tu mismo Espíritu ha prometido hacer en los que son tuyos. Oh, Señor, gracias porque podemos descansar en tu gracia, podemos descansar en tu amor y lo que somos ya en Cristo, nuevas criaturas. Y, Señor, ayúdanos a amarte como el mayor tesoro, amarte como lo máximo en nuestra vida, la mayor prioridad, y que todas las demás cosas solo son añadiduras que tú en tu bondad has decidido darnos, pero que no se conviertan en nuestro Dios. Oh, Señor, perdónanos, ayúdanos con tu Santo Espíritu. Gracias por esta iglesia, gracias por mis hermanos, gracias por el privilegio de estar entre ellos y tener este tiempo de comunión. Gracias, Señor, por cada persona aquí, Señor. Oro para que puedan recibir tu palabra y podamos juntos obedecerte para darte gloria de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.